Ok, ahora se escucha. Creo que sí se escucha. Sí, ya se escucha. Ahí que nos avisen si se está haciendo mucha retroalimentación el sonido, porque ahora como conectamos una bocina, no sé si vaya a estar ahora muy fuerte, pero ya ni modo. Continuamos. Ok. Aquí esté mejor. Bien, les sentimos otra vez a todos los problemas técnicos que nos enfrentamos, como los que suelen pasar. Pero bueno, gracias por estar aquí. Ahora sí, vamos como les comentaba hace rato que nos escuchabas. Mi primer día a lo largo de estos pocos años que conocí a varios de ustedes, de los del Congreso de Biología. Tengo la suerte de pertenecer a unos grupos y dentro de los teníamos que preparar de presentar mi proyecto de tesis doctoral, que es lo que tengo la oportunidad de lo que saben, lo que les he comentado, básicamente son aspectos generales. El día de hoy voy a presentarles el proyecto en sí, cómo fue definido el proyecto, cómo fue llevado a cabo y cuáles son los resultados que se obtuvieron a partir de este proyecto. Entonces, pues el proyecto lleva como nombre Ecología y Evolución de la Serpiente de Cascabel de Manchas Gemelas, Crotalus pisei, proyecto realizado por un servidor, y me estuvieron apoyando como comité tutoral 3 grandes doctores de aquí de la universidad, el doctor Jesús Igala, el doctor Gilberto Campo y el doctor Jaime Escoto, que seguramente muchos de ustedes ya los deben de conocer por ahí. Son muy buenos investigadores que me estuvieron apoyando a lo largo de este proyecto. Y bueno, como objetivo general para la realización de este proyecto era analizar la historia evolutiva y describir aspectos generales sobre la ecología de la serpiente de cascabel de manchas gemelas, Crotalus pisei, con énfasis en el extremo sur de su área de distribución, principalmente aquí en Aguascalientes. Y como objetivos específicos teníamos analizar la historia evolutiva de las diferentes poblaciones conocidas de Crotalus pisei para ver en qué lugar se ubicaba la de Aguascalientes en este árbol evolutivo. Como segundo objetivo era obtener una distribución potencial de Crotalus pisei mediante un modelado de nicho ecológico y hacer una comparación con sus subespecies. Y como tercer objetivo, describir la ecología general de Crotalus pisei con énfasis en sus poblaciones más sureñas, porque prácticamente no había información al respecto. A manera de introducción, tenemos que Crotalus pisei fue descrita hace ya más de un siglo, en 1895, y es una serpiente de cascabel de talla pequeña que rara vez sobrepasa los 65 centímetros de longitud. Los ejemplares más o menos los encontramos en 40-50 centímetros de largo. Su dieta generalmente consiste en lagartijas del género Celoporus, es lo que se ha reportado hasta ahora, y esta se encuentra sujeta a protección especial por la norma oficial mexicana 059, mientras que para la IUCN esta se encuentra en la categoría de preocupación menor. Y es ese bello animal que tienen ahí en la imagen. También algo interesante es que tiene diferentes tonos de coloración. Hay ejemplares que podemos encontrarlos desde muy grises, ejemplares café, ejemplares azulados, azul grisáceos. Es bastante interesante. Y una característica distintiva de este grupo, que es justo el por qué se le conoce como serpiente de cascabel de manchas gemelas, es porque tiene un par de manchas que recorren todo su dorso, desde la nuca hasta la base de la cola. Aunque en algunas ocasiones estas manchas suelen estar fusionadas en barras, ya lo veremos un poquito más adelante. Bueno, siguiendo con la introducción, esta especie se encuentra principalmente asociada a bosques de pino y encino en altitudes que van desde los 1860 hasta los 3200 metros sobre el nivel del mar. Y actualmente reconocemos 2 subespecies por geografía. Crotalus pisei, que tenemos en la Sierra Madre Occidental, en este mapa la observan de color gris, y Crotalus pisei miquihuanus, que la encontramos en la Sierra Madre Oriental, y en el mapa lo observan ahí de color rojito. También no se alcanza a observar, pero tiene una distribución muy restringida, reportada para Aguascalientes, que es nuestro sitio o nuestra área de interés de la especie. Bien, continuamos. Como antecedentes, no hay muchos estudios que se hayan hecho sobre Crotalus pisei, y la mayoría de los que existen son estudios realizados
en poblaciones que se encuentran al norte, principalmente en las poblaciones que se encuentran en Estados Unidos. El primer trabajo que les presento ahí, en la esquina superior izquierda, es un trabajo realizado por Goldberg en el 2000, en el que reporta aspectos relevantes sobre la reproducción de Crotalus prisei, pero en cautiverio, y algunas notas sobre su reproducción en vía silvestre. Posteriormente, uno de los trabajos más importantes realizados para Crotalus prisei fue el de Prival y Scroll, que fue un estudio de 13 años de monitoreo de una población de Crotalus prisei en su área de distribución norteña, principalmente en los sistemas montañosos de Estados Unidos, en Arizona. Entonces, estos chavos se pasaron 13 años estudiando todas estas poblaciones y a partir de esto generaron un montón de información que es prácticamente todo lo que sabemos de Crotalus prisei. Sin embargo, como les digo, es un estudio que hicieron en Estados Unidos y de Estados Unidos, desde Arizona hasta acá, hasta Aguascalientes, hay muchos cambios tanto de temperatura, de hábitat, de vegetación, y obviamente no podemos asumir que va a ser exactamente lo mismo allá que acá. Un último trabajo también importante realizado para Crotalus prisei fue una reconstrucción biogeográfica de la historia biogeográfica del grupo Crotalus intermedios, en el que se encuentra Crotalus prisei. Este fue realizado por Bryson y colaboradores en el 2011, y aquí reportan un interesante arreglo evolutivo intentando resolver las similitudes y diferencias entre las diferentes poblaciones y subespecies de Crotalus prisei. Más adelante les presento o les hablo más sobre estos resultados interesantes. ¿Qué más? Estos antecedentes son para resaltar el por qué nos interesa Crotalus prisei de Aguascalientes, por qué decidimos estudiarla aquí y darle más énfasis a esta zona. Y esto fue porque la primera prisei recolectada para Aguascalientes fue en el año de 1972. Y al momento de colectarla, esta se identificó como Crotalus prisei nikiwanos. Recuerden que teníamos dos subespecies, la de la Sierra Madre Occidental, que es Prisei prisei, y la de la Sierra Madre Oriental, que es Prisei nikiwanos. Entonces, a pesar de que Aguascalientes y Sierra Fría se encuentra como parte de la Sierra Madre Occidental, esta fue clasificada como Crotalus prisei nikiwanos. Pero posteriormente, Wilson y McCrane, en 1979, encontraron otro ejemplar de Crotalus prisei aquí en Aguascalientes, en la Sierra Fría, y al revisarlo no pudieron determinar a qué especie pertenecía. Por lo tanto, propusieron que podría tratarse de una nueva especie no descrita de serpiente de cascabel, pero que tenía características muy similares a Crotalus prisei. Aún así, decidieron dejarla como Crotalus sp, sin identificar. Posteriormente, Campbell y Lamar en 2004 revisan el mismo ejemplar de Wilson y McCrane y determinan que en realidad sí pertenece a Crotalus prisei. Sin embargo, no pueden definir a qué subespecie pertenece debido a que los ejemplares de aquí de Aguascalientes presentaban características combinadas entre Prisei prisei y Prisei nikiwanos. Por lo tanto, la dejan sin subespecie, solo como Prisei prisei. Posteriormente, recuerden el trabajo de Bryson que les comenté, Bryson las deja como Crotalus prisei prisei. Sin embargo, en ese mismo trabajo se observa que evolutivamente las Crotalus prisei de Aguascalientes, las Crotalus prisei del sur, porque ellos no encontraron ejemplares en Aguascalientes, ellos incluyeron ejemplares de Jalisco. Las Crotalus prisei de Jalisco se encuentran evolutivamente más relacionadas con Crotalus prisei nikiwanos. Entonces ellos dejan ahí como el incógnito de, bueno, las dejamos como prisei prisei, pero se encuentran más relacionadas a las del otro lado. Sin embargo, no encontraron ejemplares más cercanos, ya sea en Aguascalientes, en San Luis Potosí o en Zacatecas, para poder corroborar esta información. Bien, ahora sí avanzamos hacia los objetivos. El primero que les voy a platicar es el objetivo de ecología. ¿Cómo lo resolvimos? Pues bien, definimos un sitio de estudio, que en este caso fue la comunidad indígena Monte Grande, que se encuentra en el municipio de San José de Gracia, aquí en Aguascalientes. Ahí en el mapa lo observan, es el polígono pequeño que me observa de color verde. En el sitio nos dieron la oportunidad de entrar y de estar muestreando ejemplares de Crotalus prisei. Elegimos ese sitio porque es uno de los sitios más conservados de Aguascalientes y es uno de los sitios más elevados. Entonces, como recordarán, Crotalus prisei se encuentra a elevaciones bastante altas. Por eso es que elegimos ese sitio. Después, después de elegir el sitio, nos pusimos a buscar fotografías aéreas para determinar sitios potenciales en donde nosotros podríamos buscar Crotalus prisei ahí en Monte Grande. ¿Qué es lo que buscamos en estas fotografías? Que se observara vegetación característica de pino y encino en sitios rocosos.
Entonces localizábamos esos sitios y después de localizarlos íbamos a campo a corroborar que en efecto eran ese tipo de localidades. Entonces ya estando en esas localidades, nosotros nos poníamos a buscar serpientes de cascabel debajo de rocas, debajo de troncos, sobre los transectos, haciendo muestreos oportunistas. En cualquier momento nosotros que tuviéramos para muestrear, muestreamos para tratar de encontrar cualquier serpiente. El objetivo era principalmente encontrar la Crotalus pc. Entonces, para esto hicimos planeos de muestreo en horarios matutinos, vespertinos y nocturnos, para también identificar en qué horario de actividad tiene Crotalus pc dentro de aquí de Aguascalientes. Una vez que nosotros encontrábamos alguna serpiente, vean aquí en las dos primeras imágenes les muestro un ejemplo de por qué era tan difícil encontrarlas. La primera imagen es de la segunda prisea que encontramos aquí en Aguascalientes. Estaba ahí en el círculo rojo que se observa y se ve el agrandamiento en la segunda foto, cómo se camuflan bastante bien y también al ser tan pequeñas es muy difícil localizarlas. Entonces siempre estaban de esa forma escondidas entre la hojarasca, entre la hierba, y era muy difícil detectarlas. Por eso es que muchas veces era complicado reportar o encontrar estos individuos aquí en Aguascalientes. Después de encontrar un organismo en campo, lo que hacíamos era ponerlo en un saco, hacíamos toma de datos en campo que consistía en identificar vegetación circundante, animales que podían estar cerca, datos de clima, si estaba nublado, si estaba lloviendo, temperatura, humedad, temperatura también del individuo. Todos los datos que nosotros pudiéramos recabar, ahí mismo los recabamos. Después la serpiente la colectábamos y nos la llevábamos al laboratorio para hacerle un procesamiento. El procesamiento consistía en obtener muestras biológicas, consistían en escamas, sangre y veneno para otros estudios, y también en tomar medidas de los ejemplares y sexarlos. Después de realizar todo este procesamiento de los individuos, los marcábamos, los pintábamos con un código de color único para cada organismo y los liberábamos en el sitio donde fueron encontrados. Todo esto lo hacíamos con tubos de contención para evitar ser mordidos y provocar algún accidente, ya que estamos trabajando con serpientes venenosas. Bien. ¿Qué pasó después de todo esto? Algo que me faltó comentarles es que las primeras PRISEI que les comenté, desde 1979 hasta 2011 o 12, únicamente se habían reportado 8 o 9 individuos como les digo, en muestreos oportunistas. O sea, no era muy común encontrar la Crotalus pc. Sin embargo, se habían hecho muchos muestreos antes de este proyecto para tratar de localizar individuos de Crotalus pc sin frutos. No habíamos podido encontrar a la serpiente, a la especie. Después de este proyecto y después del esfuerzo de muestreo que realizamos, que consistió en 88 días de búsqueda, acumulando 1.111 horas de búsqueda total, nos apoyaron 21 voluntarios a lo largo de año y medio de muestreo y se muestreaba alrededor de 6.28 horas promedio al día. Eran muestreos netos. En este no se contempla traslado al lugar, descansos, comida, nada. Eran 6.28 horas de muestreo fijo. Y gracias a todo este esfuerzo logramos localizar 19 serpientes de Crotalus pc, que eran bastantes para lo que en realidad esperamos. Yo en realidad cuando empecé el proyecto me daba por bien servido si encontráramos 2 o 3, pero afortunadamente logramos encontrar 19 y eso nos ayudó para obtener un mejor acercamiento de la ecología de la especie. Con estos datos realizamos un estimado de la tasa de sección de la especie para Aguascalientes y encontramos que para encontrar una serpiente, una Crotalus pc dentro de Aguascalientes, se requiere un esfuerzo de muestreo de 58.8 horas de búsqueda para encontrar una sola serpiente. Sigue siendo una serpiente bastante rara y difícil de encontrar. También encontramos que agosto es el mes en el que tuvimos una mejor tasa de detección. Como observan ahí, en agosto la tasa baja a 38.8 horas de búsqueda para encontrar una serpiente, que aún sigue siendo alta, es más de un día de búsqueda. Y encontramos también que detectamos 2 picos de actividad de Crotalus pc, uno de 12 a 1 de la tarde y otro de 3 a 4 de la tarde, en donde encontramos 5 individuos en cada uno de estos horarios. Entonces ya teníamos un poco más de noción de en qué horarios y en qué momentos podíamos nosotros ir para buscar Crotalus pc y asegurar que encontráramos. Después, con todos los individuos que obtuvimos, hicimos un conteo morfológico de nuestros individuos y los comparamos con los individuos reportados en otras localidades. Para esto dividimos Crotalus pc en 4 grupos: las del norte, las Crotalus pc del sur, las de Aguascalientes y las Crotalus pc miquihuanos.
¿vale? Lo que encontramos es justamente lo que habían encontrado anteriormente Campbell y Lamar, que para las de Aguascalientes es difícil determinar a qué subespecie pertenecen porque tienen características tanto de Prisei prisei como de Prisei mikiwanos. Eso más o menos es en resumen lo que les presento ahí en la tabla. Pero algo bastante interesante es el penúltimo dato, que es la razón de la longitud entre longitud total y longitud de la cola. Según la literatura, este es el criterio más acertado para dividir especies o subespecies, perdón, de Crotalus prisei. Entonces, si se fijan en los 4 grupos artificiales que hicimos, todos los 4 grupos presentan diferencias en esta relación. Las del norte presentan una relación de 0.08, las del sur una relación de 0.084, que es similar a las del norte, es de esperarse porque es la misma especie. Y las de Aguascalientes 0.09 ya incrementa un poco esta relación hasta llegar a Crotalus prisei mikiwanos, que tiene la relación más elevada de 7.114. Sin embargo, estas diferencias son bastante interesantes al momento de nosotros tratar de identificar o de clasificar a Crotalus prisei en alguna de las subespecies. Otro dato que pues tampoco es no ayuda mucho a diferenciar de las subespecies de Crotalus prisei es el acomodo de las manchas que les decía al principio. Estas manchas que observan en los individuos que están en las imágenes, en la derecha, el individuo abajo tiene el acomodo peculiar o el acomodo característico de manchas gemelas, que son 2 manchas que van sobre todo el dorso, y el organismo de arriba tiene estas manchas fusionadas. Pero, sin embargo, individuos de este tipo los podemos encontrar en toda su área de distribución. No son característicos de algún sitio en específico. Posteriormente, en cuanto a las especies vegetales asociadas, obviamente las más importantes fueron un encino y un pino, que justamente es por el hecho de estar en este tipo de hábitat. Pero también encontramos que tenían asociación a Molenbergia sp, que son unos pastos que se conocen como macollos, y estos observamos nosotros que las serpientes los usan como refugio para poder esconderse ahí cuando nosotros tratábamos de capturarlos o colectarlos. También no solo el hecho de que estén en pino y encino quiere decir que sea coincidencia. Nosotros encontramos algo curioso. Los reportes de Crotalus prisei anteriormente siempre se decía que se encontraban sobre espacios rocosos, entre grietas de rocas y así. Nosotros no pudimos encontrar ni una sola serpiente, ni debajo de una roca, ni entre grietas, ni en espacios totalmente rocosos. Casi todas las encontramos sobre hojarasca de pino y encino. Y cuando nosotros nos acercábamos para tratar de colectarlas, estas se metían debajo de la hojarasca, que allá en Monte Grande es bastante profunda. Está desde 10 centímetros de profundidad hasta nos llegamos a encontrar fosas de hojarasca que llegaban a los 60, 70 centímetros de profundidad y nos hundíamos todos completamente. Bien. ¿Qué más? Algo interesante sobre notas de reproducción y comportamiento. Una de las hembras que encontramos mientras estaba en el laboratorio dio luz a 4 neonatos de Crotalus prisei. La primera vez que se reportó un nacimiento de Crotalus prisei para Aguascalientes, y estos fueron 4 neonatos, ahí los observan en pantalla, la madre con sus 4 bebés, y una hembra más depositó 6 huevos infértiles. Ambos eventos sucedieron en el mes de agosto en 2021. Y sobre su comportamiento, Crotalus prisei generalmente tiene un comportamiento muy pasivo. De hecho, son muy poco agresivas. Si acaso una o dos serpientes de las que encontramos llegaron a sonar el cascabel, las demás, lo único que hacían era tratar de esconderse. E incluso cuando las colectábamos, ninguna, si acaso solo una, trató de morder. Todas muy tranquilas, entraron a saco, hasta me daban ganas de agarrarlas con la mano de tan tranquilas que eran, pero pues no se podía. Entonces sí, serpientes muy tranquilas, nada agresivas, y eso igual sucedía lo mismo en el laboratorio. Ya teniéndolas aquí, las manejamos sin ningún problema. Bueno, y eso fue en cuanto a ecología. En cuanto al modelado de nicho ecológico, que nos interesaba para tratar de ubicar más poblaciones de Crotalus prisei o dónde más la podíamos encontrar, lo que hicimos fue descargar bases de datos en donde tuviéramos registros de presencia de Crotalus prisei, e hicimos una depuración de estas bases de datos para quedarnos con los registros de presencia más confiables. Al final obtuvimos 78, 80 registros de Crotalus prisei de toda su distribución, más los 19 que teníamos nosotros. Posteriormente, descargamos variables ambientales de la plataforma WorldClim, y con los datos de registro y las variables ambientales utilizamos el programa Maxen y paquetes de R para poder realizar el modelado de nicho ecológico. No voy a ir a muchos detalles hacia lo que hicimos, ya si tienen dudas al final pudieran preguntar, pero bueno, con estos datos, los datos de registro, los datos ambientales y en el paquete Maxen y R,
nosotros logramos hacer los modelados de nicho ecológico de Corticeros pisei. Este es un modelado ya binomial que nos marca ausencia y presencia de la especie. El modelo que te entrega Maxent es un modelo continuo que va desde 0 hasta 1 con valores de presencia de la especie. Nosotros decidimos hacerlo binomial de 0 y 1 para tener una mejor idea de las poblaciones en las que podíamos encontrar Crotalus pisei, y nos fuimos a un método muy conservador en el que dejaba de lado sitios donde la presencia de Crotalus pisei era dudosa. Entonces, según estos modelos, los sitios que aparecen aquí son prácticamente sitios donde sí podríamos encontrar Crotalus pisei. Y algo muy interesante es que el primer modelo que hicimos, se me olvidó marcarlo aquí, pero el primer modelo que hicimos nos marcaba una distribución en Zacatecas y en San Luis Potosí, en Valparaíso y en Real de 14. Para tratar de ver si el modelo era correcto y nos funcionaba, fuimos a esas localidades a tratar de encontrar Crotalus pisei y afortunadamente logramos encontrar Crotalus pisei. Esas localidades en donde se había reportado anteriormente, pero era también bastante raro. Pero gracias al modelo que obtuvimos, supimos más o menos con mejor precisión a dónde poder llegar. ¿Vale? Este es el modelo para Crotalus pisei y observamos que tenemos la distribución bien conocida, las de la Sierra Madre Occidental, las de la Sierra Madre Oriental y las de Aguascalientes aisladas. Después, nosotros, lo que les comentaba en la morfología, dividimos por subgrupos, lo mismo que hizo Bryson y colaboradores, las del norte, las del sur y las de la Sierra Madre Oriental. Aquí en el cladograma, déjenme ver si puedo sacar un puntero o algo. Sí. Aquí en el cladograma que les presento, esta base de aquí abajo representa a la evolución de Crotalus pisei que reportó Bryson en aquel momento. Este clado de arriba son las de Chihuahua y Arizona. Este clado de abajo incluye Durango, Jalisco, Coahuila, Tamaulipas y Nuevo León. Como les decía, aquí no se incluyeron ejemplares ni de San Luis Potosí, ni de Zacatecas, ni de Aguascalientes. Entonces, nuestra duda era ver dónde incluíamos estos individuos en este mismo cladograma. Muy bien. Después, hicimos un modelado de nicho para cada grupo de Crotalus pisei. Primero hicimos un modelado para Crotalus pisei, que es este de aquí. Y vean, modela bien la distribución de pisei, pero no modela casi nada de pisei miquihuanos. Después, un modelo de Crotalus pisei miquihuanos, que sucede exactamente lo mismo. Modela bien la distribución para Crotalus pisei miquihuanos, incluso con algunas zonas extra, pero prácticamente no modela nada de Crotalus pisei y solo algunas partes o regiones de Arizona. Posteriormente hicimos la comparación entre modelo de nicho de pisei del norte, que es este de aquí, y vean, este incluso modela mucho mejor las Crotalus pisei miquihuanos de la Sierra Madre Oriental. Pero cuando modelamos el del sur, prácticamente eran únicamente las del sur y un pedazo de las del norte. No modelaba prácticamente nada de los Crotalus pisei miquihuanos, lo que nos quiere decir que el nicho de estas es muy conservado y diferente a las demás. Después de observar esto gráficamente, hicimos unos métodos estadísticos para poder confirmar esto ya llevado a los números. ¿Y qué fue lo que encontramos? Utilizamos dos métodos estadísticos, el de IET. Estos métodos nos dicen que mientras más bajo sea el índice, más diferencia hay en los nichos que estamos comparando. Comparamos el nicho de pisei con pisei miquihuanos, pisei del norte con pisei miquihuanos, pisei del sur con pisei miquihuanos y pisei del norte con pisei del sur. ¿Y qué fue lo que encontramos? Que todos los nichos eran diferentes. Cada uno de los grupos que nosotros comparamos tenía un nicho diferente entre ellos. Ya no era un nicho conservado entre toda la especie, sino que era un nicho conservado para cada grupo. Esto es bastante interesante también si nos vamos siguiendo sobre la línea de que las de Aguascalientes, pues no sabemos en realidad a qué subespecie pertenecen. Esto nos confirma todavía más de que es algo, podría ser algo diferente. Bueno, y eso fue en cuanto a los nichos. El último objetivo, que fue el de evolución, para este objetivo no me voy a tardar mucho para que no se me pase el tiempo, pero básicamente lo que hicimos fue hacer una extracción de ADN de las Crotalus pisei que tuvimos. Utilizamos dos regiones mitocondriales, ND4 y ATP8 y 6. Estas regiones mitocondriales las obtuvimos mediante el proceso de PCR. Los resultados obtenidos los mandamos a secuenciar a una empresa en Corea, Macrogene,
y las secuencias que obtuvimos las usamos para reconstruir la historia evolutiva, incluyendo los ejemplares de Aguascalientes, de San Luis Potosí y de Zacatecas. Estos son los genes de PCR que obtuvimos. Las bandas claras nos indican que está la presencia del gen que estábamos buscando o de las regiones que estábamos buscando. Estos son los cromatogramas que obtuvimos de regreso de Macrogene, que son las secuencias de ADN de nuestros ejemplares. Y después, este es el árbol que obtuvimos en un principio sobre la reconstrucción de la historia evolutiva de Crotalus pisei. Es bastante similar al que presentaba Bryson en el 2011, sin embargo aquí con nuevos ejemplares y cosas bastante interesantes. Como ya lo venía diciendo Bryson en aquel momento, las Crotalus pisei de Arizona y Chihuahua forman un clado único bastante bien soportado y bien fundamentado. Sin embargo, contrario a lo que se piensa generalmente, las Crotalus pisei de Durango están más relacionadas con Crotalus pisei mikiwanus que con Crotalus pisei. Esto lo observamos aquí debido a que tenemos esta separación de clados en donde tenemos un clado único para las pisei del norte, pero las pisei del sur se juntan aquí con las pisei de la Sierra Madre Oriental. Y además, las de Durango forman un clado único. Entonces, Prisei y Durango pertenecen a un clado solo para ellas. Después tenemos otra bifurcación aquí en la que encontramos dos clados diferentes. Uno con individuos de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas que corresponden a Crotalus prisei mikiwanus, y otro, sorprendentemente, con individuos de Aguascalientes, Zacatecas y Jalisco. Y el de San Luis Potosí aquí, que estamos, bueno, ya hicimos unas correcciones para tratar de incluirlo en algún cladograma. Este es un cladograma ya viejo, el nuevo tiene ya, es similar a este, pero ya está mejor acomodado. Pero bueno, lo interesante aquí es que nosotros creíamos que los ejemplares de Aguascalientes iban a estar con las Prisei de Durango. Sin embargo, aquí nos dice el cladograma que incluso son más derivadas que el resto de las poblaciones de Crotalus prisei y se incluyen en un clado solo entre ellas. Entonces aquí ya depende de los criterios que utilicemos para definir si este clado de las de mikiwanus con las de Aguascalientes representa una sola especie o subespecie, y si se separa a las de Durango con las de Arizona y Chihuahua, que es la creencia que se ha tenido desde que se describió la especie. Pero pues con estos resultados y los de Bryson, es evidente que hace falta un reacomodo del taxón de Crotalus pisei. Bien, ¿y qué conclusiones sacamos de esto? Pues la primera es que incrementamos en gran medida la información sobre Crotalus pisei, en especial en Aguascalientes, donde prácticamente no se sabía nada, y esto lo podemos extrapolar a varias zonas de su distribución en el sur. También encontramos diferencias importantes en cuanto a la ecología y morfología entre tres grupos de Crotalus pisei, las del norte, las del sur y mikiwanus. Y además encontramos evidencia molecular apoyada por estudios anteriores para plantear una posible reclasificación de las subespecies o especies de Crotalus pisei, en el que podamos incluir ahora sí a las de Aguascalientes en algún taxón definido. Entonces, a grandes rasgos, eso fue lo que conllevó mi proyecto de tesis, que ya está prácticamente concluido. Me fui un poquito rápido ya al final, pero para que no se fuera mucho el tiempo. Entonces, espero que haya quedado un poquito más claro, que os haya gustado. Y de mi parte, eso sería todo. De nuevo, muchas gracias a los chicos de séptimo por invitarme a esta plática para el Congreso, y ojalá todos lo estén disfrutando como se debe. Muchas gracias. Pues muchas gracias, profe, por la participación. No parece haber preguntas. Bueno, pero pues si no las hay, entonces le agradezco de nuevo. Le agradecemos tanto, bueno, pues todos le agradecemos por su participación, y ya sabemos que lo podemos encontrar. Bueno, la mayoría ya sabemos que lo podemos encontrar aquí en la uni, en los pasillos del edificio. Entonces, cuando gusten, cualquier duda, cualquier cosa, ahí estamos para servirles. Muy bien. ¿Algo más que quiera agregar? No, de mi parte es todo. Muchas gracias. Éxito con lo que queda de Congreso. Gracias. Y que les vaya muy bien. Sale pues. Gracias. Nos vemos. Nada, hasta luego, que estén bien.